Muy buen día tengan todos. Dudas católicas, para que encontremos algunas respuestas. En esta oportunidad hablemos de la historia de la Biblia, es decir, qué aconteció después de que los autores escribieron sus textos. Ya sabemos que la Biblia fue inspirada por Dios y que fue escrita por diversos autores. Pues bien, las personas que vivían contemporáneos a estos autores y los que vivieron después, reconocieron la inspiración de Dios en sus obras, así que las conservaron, las meditaron, las leyeron continuamente porque sabían que eran obras, eran textos que les acercaban a Dios. En ese sentido, pues las obras fueron recopilándose y fueron llevándose a la lectura en los lugares de reunión, digamos en las sinagogas. Por lo tanto se conservaron muchas copias, o bueno, varias copias que fueron aprovechadas con el tiempo. Así fue como se consolidó el Antiguo Testamento. Algunos de los que estuvieron viviendo en la diáspora debieron hablar griego. En aquel momento, pues en un momento más o menos hacia el siglo II a.C., se hizo necesario, siglo II y siglo III a.C., se hizo necesario que la Biblia, el Antiguo Testamento, fuese traducida al idioma griego. Por ello existe la traducción Septuaginta o traducción de los 70. Esta Biblia era la más utilizada por aquellos judíos que vivían en zonas de habla griega. Y como los cristianos en el siglo I eran una mayoría de habla griega, pues también ellos leyeron la Septuaginta. Bien, aquí comienza nuestra historia realmente, porque la Biblia es la consolidación del Antiguo y el Nuevo Testamento. Por esa razón, la Septuaginta es como la base, como el cimiento firme sobre el cual se consolidó nuestra Santa Biblia, nuestra Sagrada Escritura. En ese sentido es importante que comprendamos que la Biblia era de uso cotidiano prácticamente, es decir, era utilizada por las comunidades, por las iglesias. ¿Y para qué eran utilizadas? Pues ya San Pablo nos lo ha dicho cuando él explica que la Sagrada Escritura sirve para corregir, para argumentar, para crecer espiritualmente, para acercarnos a Dios, para conocerle. Por esa razón siempre fue muy importante y por esa razón las copias se han conservado a lo largo de muchos siglos. Pero no siempre la Iglesia ha hablado griego, sino que también ha crecido en zonas donde el latín fue la lengua más importante. En ese sentido, pues también se requirió de una traducción al latín. Pero ¿por qué son importantes las traducciones? Si las iglesias siempre han tenido como alguna lengua que consideran sagrada. Digamos, entre los antiguos, pues el hebreo se conservó durante algún tiempo, tal vez no tanto, fue muy efímero. Pero también el griego en la zona griega se conservó como lengua importante, lengua tradicional. Y el latín en esta zona que ya nosotros conocemos un poco más. Y que luego de allí llegó la evangelización a nuestras tierras. Entonces, ¿por qué eran importantes las traducciones? Pues sencillo, eran importantes porque las iglesias se consolidaban a partir también de la lengua y de la cosmovisión en la que estaban. Así que el latín, al ser el que permitía la cosmovisión en Roma y para aquella época también en Cartago y en otros lugares del occidente del Mediterráneo, pues entonces se tradujo la Biblia al latín. Eso fue en el siglo III más o menos después de Cristo. En el siglo III, siglo IV después de Cristo. Ahora, esa ha sido la traducción más importante hasta el siglo XVI, cuando comenzaron a realizarse otras traducciones. Pero dentro del contexto de la Iglesia Católica, las traducciones a nuestras lenguas se hicieron a partir del siglo XVI, más bien XVII, en adelante y se fortaleció en el siglo XX. La Biblia es el texto que nos inspira. Muchas gracias por escuchar.